Hola, una vez más a todos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Bueno, es un placer para mí poder estar una vez más en este lugar. Damos gracias a Dios por este tiempo y quiero pedirles a todos que se pongan cómodos donde quiera que estén en este momento. Gracias a todos los que han dedicado tiempo para mirar nuestros mensajes a través de estos videos. Tratamos de manera muy humilde compartir la palabra de Dios eh, y esperamos que cada reflexión que hayamos compartido haya servido de mucho beneficio para cada uno de ustedes. En esta hora quiero compartir con ustedes ya no una reflexión, quiero compartir con ustedes un estudio acerca de un tema muy interesante y muy relevante para cada uno de nosotros y para cualquier persona que tenga en su corazón el deseo de poder, o la intención, mejor decirlo, de lograr el conocimiento de Dios a través de su palabra. Alguien podrá decir, bueno, yo quiero conocer a Dios, pero yo quiero que alguien me diga cuál es la mejor manera de conocer a Dios. Y la mejor manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Esa palabra de la cual yo les estoy hablando es lo que el Espíritu Santo usa en la vida de cada uno de nosotros para, a través del conocimiento de lo revelado por Dios, cada uno de nosotros podamos conocerle a ese Dios cada día más. En ese contexto de lo que yo les estoy hablando, vamos entonces a analizar unos textos bíblicos que han sido mal usados, mal interpretados, y pues tristemente han sido mal usados aún por la Iglesia Cristiana Evangélica por muchos años. De hecho, hice parte de muchas congregaciones donde la enseñanza que nos entregaban era en base a esos textos bíblicos, repito, mal interpretados, y nos hicieron creer algo que nunca debimos haber creído. No estoy diciendo que quien nos lo enseñaba lo hacía con mala intención, pero de ahí la importancia que cada uno de nosotros entendamos la importancia del lugar donde yo me congrego, que cada uno de nosotros podamos entender la importancia y la seriedad que todos debemos darle a la predicación del evangelio y a qué es lo que nosotros estamos prestando oído, y más aún en estos tiempos. Quiero entonces llevarlos a la palabra de Dios. Quiero que vamos, por favor, a Libro de los Hechos. Quiero comenzar con el capítulo 17 del Libro de los Hechos, verso 10. Dice el texto lo siguiente: inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, dice el texto, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice el texto aquí, con toda solicitud. ¿Qué es lo importante de subrayar en este texto? ¿Cómo fue que Lucas escribe aquí, cómo fue la manera como los de Berea recibieron la palabra de Dios? Y dice aquí, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Esto implica responsabilidad, esto implica seriedad, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué era lo que hacían los hermanos en Berea? Los hermanos en Berea eran un tipo de personas muy particulares, que desafortunadamente hoy poco se encuentran en muchas congregaciones. Porque en la mayoría de congregaciones, o en todas las congregaciones, hay personas que simplemente van a un culto, a un tiempo de servicio, de adoración, de oración, alabanza y predicación. Pero realmente, cuando ustedes van al lugar donde ustedes se congregan, y no estoy diciendo que donde ustedes se congreguen es un lugar donde no les estén enseñando bien, eso no es lo que pretendo decir. La pregunta a la cual yo quiero enfocarles a cada uno de ustedes es:
ustedes están plenamente convencidos, realmente, que en ese lugar a donde ustedes van, quien predica el mensaje desde el púlpito en ese lugar o desde cualquier lugar, realmente está enseñando y está predicando conforme a la palabra de Dios? ¿Realmente ustedes están completamente convencidos que ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios predicada desde un púlpito, es un alimento sin levadura, es un alimento puro, es una palabra que viene de parte de Dios, es una palabra que está siendo bien trazada, es una palabra que está siendo bien interpretada, que está siendo correctamente aplicada? Ese es uno de los puntos que vamos a compartir durante este tiempo. Esto es importante entenderlo. Cristianos y, repito, no cristianos, cada uno de nosotros tenemos que tener la plena convicción de que en el lugar donde yo me estoy congregando, la palabra que se está predicando allí es una palabra que me la están dando, que me la están transmitiendo de manera correcta. Y para transmitir esa palabra de manera correcta, entonces tenemos que entender la importancia que hacían los hermanos de Berea. ¿Qué era lo importante que hacían los de Berea? Los de Berea no solamente iban y se sentaban en una silla y le decían amén a todo lo que el predicador o el pastor o el evangelista o quien sea que estuviera predicando la palabra en ese momento enseñara, como hoy muchos hacen. Hoy mucha gente simplemente dice amén a lo que se le está predicando o a lo que se le está enseñando. No, resulta que los hermanos de Berea hacían el ejercicio que debemos de hacer todos y cada uno de nosotros, de los que estamos escuchando la palabra de Dios. Ellos no solamente aceptaban con un simple amén lo que los predicadores les enseñaban, sino que estos hombres, después de escuchar el mensaje, dice la escritura, que ellos en sus casas escudriñaban la escritura, estudiaban. ¿Y qué era lo que estudiaban? Ellos buscaban verificar si lo que habían escuchado era conforme a la escritura, sí o no. Ahora bien, yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero ¿yo cómo hago para darme cuenta de eso? ¿Cómo hago yo? Yo tendría que estudiar teología, yo tendría que hacer algún doctorado en teología, en divinidades, etcétera, etcétera, etcétera. Permítame decirles lo siguiente. No necesariamente uno tiene que hacer un curso de teología para poder entender y para poder saber si la palabra de Dios está siendo bien interpretada o mal interpretada. Y creo que lo que humildemente les voy a compartir en este tiempo a todos ustedes les va a servir mucho, y sé que muchos de ustedes van a aprender, y quizás a partir de lo que ustedes van a escuchar en este tiempo, que vamos a hacerlo por partes, pero a partir de lo que van a escuchar durante este tiempo, pues yo sé que de alguna manera el Espíritu Santo va a quitar el velo en la vida de muchos, y van a poder entender a qué es a lo que yo hago referencia, y lo digo por mi propia experiencia. Nosotros vivimos muchísimo tiempo creyendo mentiras que, repito, nos enseñaron. Y dentro de esas mentiras, hoy logramos entender, y yo personalmente le doy gracias a Dios, porque hoy mi manera de ver lo que se conoce como cristianismo es una manera completamente distinta. Hoy puedo entender muchísimas cosas. Dios me ha hecho libre a mí en muchos aspectos de mi vida en cuanto al conocimiento de Él. Ha permitido que mucha basura que yo tenía en mi cabeza, en mi corazón, quizás fuera deshecha por su poder, por su misericordia. Y hoy puedo entender, y hoy puedo tener la convicción de que viví por muchos años en un error, y también hice parte de la enseñanza de ese error, pero hoy le doy muchísimas gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia y en la congregación a la cual por su misericordia estoy dirigiendo. Antes de comenzar entonces a hablar de este asunto, pues simplemente quiero decirles a todos que esto que voy a hacer, lo voy a hacer con todo mi corazón, con la firme convicción que Dios me está escuchando, y les pido a cada uno de ustedes que le pidan allí al Espíritu Santo que por su misericordia les permita discernir lo que van a escuchar,
y simplemente tomen lo bueno y desechen lo malo. Y yo espero que sea, espero que este tiempo sea de bendición para ustedes y que sean más lo bueno que ustedes puedan retener en sus vidas que lo malo que deban desechar de esto que vamos a compartir. Entonces, en mi vida, en algún momento de mi ministerio, sucedió algo y hay un texto en la escritura, vamos a empezar allí, que para mí es vital para entender lo que yo les estoy diciendo. Ese texto, cuando entendí lo que ese texto decía, ese texto abrió o despertó en mi vida el deseo de conocer la verdad y de escudriñarla. Está en la segunda carta, es algo que Pablo le dice a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 15. Dice el verso 15, segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo aquí, ya miran, vamos a mirar aquí, por favor. Ok. Dice el verso 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pablo hace referencia aquí a dos hombres, discípulos, llamados uno Himeneo y Fileto, que en el verso 18 dice el apóstol Pablo, se habían desviado de la verdad, hablando, bueno, acerca de la resurrección, de que la resurrección ya se había efectuado y que esa enseñanza, dice el apóstol Pablo, estaba trastornando la fe de algunos. Ese es el punto. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que nosotros los predicadores de la palabra, y no solamente uno como pastor o como líder, como evangelista, sino cada una de las personas que hoy van a un lugar a congregarse, esto lo tenemos que hacer con responsabilidad. O sea, ¿cómo recibían la palabra de Dios los hermanos de Berea? Dice el texto que lo hacían con toda solicitud. Eso implica responsabilidad. Lo hacían con seriedad y lo hacían con responsabilidad. ¿Por qué hay que escuchar la palabra de Dios con responsabilidad? Hombre, por una razón muy sencilla. Cuando ustedes llegan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, uno comienza un proceso de discipulado. Cuando yo voy a mi congregación, lo hago con el propósito de adquirir conocimiento de Dios y con el propósito de crecer espiritualmente. ¿Por qué lo hago? Porque yo tengo un mandamiento de parte del Señor de ir y hacer discípulos. Entonces, yo necesito adquirir conocimiento, necesito instrucción para yo poder llevar conocimiento e instrucción a la vida de otros. De modo que si yo aprendo bien, pues bien voy a enseñar. Pero si yo estoy aprendiendo mal, mal voy a enseñar, porque uno da simplemente de lo que recibe. Si a mí me están fundamentando en una congregación de la manera correcta, entonces de esa misma manera correcta yo voy a fundamentar la vida de otros. Esa es la importancia de recibir la palabra de Dios con toda solicitud, que es con toda seriedad y con toda responsabilidad. De modo que el hecho de que usted esté ahorita mismo sentado ahí donde usted está o recostado, no sé en dónde esté en este momento, quiero que usted le ponga responsabilidad y solicitud y logre discernir lo que yo le voy a compartir. Y si yo estoy en un error, pues entonces el Espíritu Santo pondrá en su corazón apagar su celular o apagar su pantalla, o simplemente salirse de este video y seguir mirando otra cosa. Pero si realmente yo le voy a hablar algo que viene de parte de Dios, pues entonces yo estoy convencido que el Espíritu Santo de Dios también le redarguirá su corazón y le hará entender lo que yo le estoy diciendo. Por eso simplemente le dije, reciban lo bueno y desechen lo malo, como la misma palabra de Dios dice. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse.
Esa vergüenza de la cual el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, ¿en qué radicaba? Esa es la pregunta del millón que hay que hacerse en base a este texto. ¿En qué radicaba la vergüenza posible que un obrero puede sentir delante de Dios? En que ese obrero esté usando mal la palabra de Dios, o sea, esté dando una enseñanza en la cual está usando la Biblia, en la cual está usando la palabra de Dios, pero para que todos me entiendan, los textos que ese obrero, que ese ministro está usando, aunque sean textos bíblicos, aunque aparezcan en la escritura, al no usarse de la manera correcta, ese hombre puede llevar a tergiversar, puede estorbar la fe de todos aquellos que a él le están escuchando. Por eso Pablo dice que estos, dice el texto, vamos a leer aquí, dice aquí, trastornan, dice, y trastornan la fe de algunos. Ese es el punto. ¿Por qué es necesario entonces entender esto? Porque si yo no entiendo bien las verdades de Dios, pues voy a terminar simplemente trastornado yo, sino que voy a trastornar la fe de muchos. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, o sea, de eso es lo que Pablo le quiere hablar. Pablo le dice a Timoteo que Timoteo, como predicador que era, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Le dice en otra acá. Le dice, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando ese texto fue iluminado en mi vida, entonces yo pude plantearme muchísimas preguntas. Y el Espíritu Santo en el transcurso de mi vida ministerial ha venido quitando muchos velos de mi manera, de cómo yo veía el cristianismo y de cómo entendía la palabra de Dios. Y este texto, repito, es clave. La Reina Valera dice allí que usa bien la palabra de Dios, pero en un texto más, digamos, más sujeto al original, diría algo como que traza bien la palabra de Dios. La palabra trazar es una descripción, es una traducción más fiel al original. O sea, lo que Pablo le está diciendo ahí a Timoteo es que usar bien la palabra de Dios equivale a trazarla bien. Y es literal, es hacer unos trazos. En algún momento a los hermanos de la iglesia que yo dirijo por la misericordia del Señor, en algún momento yo les daba un estudio acerca de qué es trazar bien la palabra de Dios, de la importancia que hay en saber trazar la palabra de Dios. Es literalmente, Pablo está hablando ahí de hacerle unos trazos. Cuando usted toma algo, cuando usted toma un plano, cuando usted toma una escritura, cuando usted toma un testamento, un ejemplo, y usted al testamento le hace unos trazos, los trazos simplemente equivalen a secciones que son explícitamente para ser usadas en algunos contextos, o hace referencia a secciones o a promesas que son dadas específicamente a personas, digámoslo así, con nombre propio. Ya les voy a explicar qué es lo que les estoy hablando. Cuando uno habla de esto, entonces estaríamos hablando de algunos textos que han sido mal usados y mal interpretados dentro del cristianismo que cada uno de nosotros conocemos. Esos textos, amados hermanos, han sido textos que han llevado a cometer errores a muchos de nosotros. Repito, porque fui e hice parte de ese tipo de movimientos en algún momento de mi vida como cristiano, como discípulo de Cristo. Vamos entonces a analizar en la escritura un ejemplo de lo que yo les estoy hablando. Hay un texto en el libro de Josué, para comenzar a poner un ejemplo allí. Hay un texto en el libro de Josué, capítulo 1, vamos al texto.
Josué capítulo 1, verso 2, leámoslo desde el verso 2, dice el verso 2 de Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, dijo Jehová a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿no? Este es uno de los textos que se han mal interpretado y se han enseñado de manera errónea a la iglesia contemporánea. ¿Qué es lo que han enseñado con este texto? Que todo lo que pisare la planta de nuestro pie será nuestro. A mí me enseñaron eso en muchos lugares en los cuales estuve. He escuchado muchísimas predicaciones, he escuchado muchísimas conferencias donde el predicador, donde el evangelista, donde el maestro ha usado este texto para decirle a la iglesia de Dios en este contexto, en la actualidad, que la iglesia de Dios tiene un poder y que hay un poder que la iglesia de Dios tiene cuya base o cuyo fundamento es escritural, y entonces van al texto en el libro de Josué, Antiguo Testamento, Viejo Testamento, y entonces leen en el texto y simplemente aplican esa verdad escritural porque es una verdad escritural, porque está escrita, o sea, no es mentira. Ahí el texto lo acabamos de ver, el texto existe. Pero no porque el texto exista quiere decir que esa verdad, que es una verdad escritural, que está allí, que Jehová le dijo a Josué, que es una promesa de Jehová para el pueblo de Israel, porque a partir de que el pueblo de Israel pasa el río Jordán, esa tierra, después de que ellos pasan el río Jordán, que es la tierra de Canaán, esa tierra fue la tierra que Jehová le prometió a Abraham y a su descendencia. En ese contexto es que Jehová le dice a Josué: dile al pueblo de Israel que cuando pasen el Jordán, a partir de ese momento, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestra. Claro, porque a partir del Jordán, toda la tierra, después de que ellos pasan el Jordán, entran automáticamente a la tierra de Canaán. Claro, sencillo, literal. Todo lo que la planta de ellos pisaban del Jordán hacia allá era la tierra de Canaán. Entonces, allí es donde se aplica esa verdad bíblica. Ahora, eso no quiere decir que yo tome esa promesa que Jehová Dios le dio al pueblo de Israel, que le habla a Josué, y entonces yo le diga ahora a mis hermanos, amados hermanos, por favor levanten la mano cuántos de aquí no tienen casa. Wow, pero ¿por qué no tienen casa, hermanos? ¿Dónde está la fe de ustedes? Mire, la palabra de Dios dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestra, hermanos. ¿Qué hacen allí? Por favor, vayan a las donde hay terrenos, vayan y pisen los terrenos y simplemente declaren, que eso es otro texto, que es otro tema que es completamente antibíblico, el declarar, el decretar, que es otro tema, pero pues quiero añadirlo un poquitico, hablar acerca de eso. Hay un problema con el declarar y con el decretar. Yo creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios, no es que nosotros tengamos poder en lo que nosotros hablamos. El poder está y radica en la palabra de Dios. Ahora bien, una cosa es declarar una palabra mía en base a mis sentimientos, en base a mis emociones, en base a mis necesidades. Otra cosa muy distinta es declarar la palabra de Dios. Pongo un ejemplo. Cuando Jesús ascendió al Padre, después de haberles entregado la gran comisión a sus discípulos, Jesús le dice a ellos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue una promesa para los discípulos que estaban con Jesús, pero esa promesa también es una verdad trascendental en la Escritura. En la Biblia existen dos clases de verdad, por decirlo de alguna manera.
Existen verdades circunstanciales y existen verdades trascendentales. Las verdades circunstanciales son aquellas que sucedieron una sola vez y no sucedieron más. Por ejemplo, como cuando el mar se abrió. Es una verdad que Dios, el poder de Dios, la mano de Dios, abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara. Pero eso sucedió una sola vez, fue una verdad. Eso no quiere decir que un día yo me vaya a Barranquilla, Santa Marta o Cartagena y me pare en la playa y le diga al mar que se abra, porque como ya pasó, entonces Dios lo tiene que volver a pasar. Entonces no tendríamos necesidad pues de montarnos en una lancha o en un barco, sino que yo podría pasar de un lado a otro simplemente con que el mar se abriera, pero eso no va a volver a pasar. Eso pasó una sola vez y fue algo explícito. Entonces eso es una verdad circunstancial que se dio, que pasó, que fue un suceso que se desarrolló porque era necesario que así fuera en su contexto, en su momento. Eso es una verdad, repito, circunstancial, pero no es una verdad trascendental, no es algo que yo lo puedo tomar y no es una verdad que aplique a todos los hombres por sus generaciones. El texto que yo les estoy diciendo, que está en el libro de los Hechos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es una verdad trascendental, es una promesa que trascendió a través de los tiempos a todos los discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de una situación difícil, de desesperanza, quizás de temor, de sosiego, donde yo estoy perdiendo mi paz, donde yo creo que Dios se ha olvidado de mí, entonces yo voy a la palabra, leo ese texto y yo declaro lo que la palabra dice, declaro la escritura. ¿Qué declaro yo? Entonces yo digo, alma mía, un ejemplo, como dijo el salmista, ¿por qué te abates dentro de mí? Escrito está, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy declarando no lo que yo quiero declarar, yo estoy declarando la escritura, lo que yo puedo declarar, lo que ya está escrito. Es como si yo repitiera mejor lo que Jesús dijo en su momento. Eso son dos cosas totalmente distintas. Otra cosa es que yo declare lo que simplemente, y perdónenme la palabra, lo que a mí se me venga en gana. Por ejemplo, estamos viviendo un tiempo difícil por esta cuestión del coronavirus, por esta pandemia que estamos viviendo. Entonces simplemente a mí se me pasa por la cabeza y digo, bueno, pero nosotros somos hijos de Dios, nuestras palabras tienen poder. Hombre, levantémonos todos y declaremos que la pandemia del coronavirus se termina, se acaba. Eso ya es algo que no es bíblico, que no es escritural. Es algo que, a mí, que se me ocurrió a mí, que yo me lo estoy inventando. Es algo que yo quiero decir y que yo creo erróneamente que tengo el poder para hacer. Entonces eso no funciona. Para darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo, quiero mostrarles algo que hizo un hombre muy conocido a nivel mundial. Es un hombre que ha sido autoproclamado apóstol de Dios. Es uno de los grandes apóstatas y herejes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que tristemente es visto como una vaca sagrada en medio del cristianismo. Vamos a mirar entonces lo que este hombre dijo. Quiero que presten atención a esto. Ya sé que estaba echando fuera demonios, pero ¿han escuchado de ese virus? Have you heard of that virus? La iglesia es la representante legal de Dios en la tierra. Este hombre dice ahí algo muy interesante, que es una verdad. Y entonces es allí donde ellos comienzan a engañar a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Permítame, yo hago algo aquí. Eso. Entonces aquí permítame, les explico algo aquí. Este hombre está diciendo algo cierto.
Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que prestar mucha atención a este tipo de personajes, porque el diablo conoce la palabra de Dios. Es importante que cada uno de ustedes lo sepa. El diablo es el mejor teólogo. El diablo, voy a decirlo de otra manera, el diablo es teólogo por excelencia. Si hay alguien que tiene un doctorado, maestría en divinidades y teología, es el diablo, porque el diablo conoce la palabra de Dios, se la conoce al derecho y al revés. O sea, él la puede citar a su manera y la puede tergiversar como ciertamente lo ha hecho. Entonces, el problema de las mentiras del diablo, el problema de las de las herejías o de las palabras apóstatas, el problema de una herejía o de una apostasía, voy a explicarlo de esta manera, es que tiene un alto grado de verdad, que es donde muchos, o por medio de esas circunstancias que a mucha gente hoy la enredan, este tipo de personajes. O sea, contienen un alto nivel, un alto porcentaje de verdad, pero contienen un pequeño nivel, un pequeño porcentaje de mentira. Entonces, esa mentira es mezclada con la verdad y entonces el mensaje queda un mensaje mezclado, es una mezcla entre una verdad y tiene un poco de mezcla de mentira. Por eso es que mucha gente cae en el error y se dejan guiar por este tipo de personajes. ¿A qué voy? Este hombre está diciendo algo cierto, es verdad. La iglesia de Dios la iglesia de Cristo es la representante de Dios aquí en la tierra. Eso es una verdad. Pero hay que entender qué es lo que nosotros representamos, qué es lo que nosotros, o para qué fue que fuimos puestos aquí en esta tierra. Eso es importante entenderlo. Porque cuando yo entiendo que yo soy la iglesia de Cristo y que somos los representantes de Dios aquí en la tierra, eso no significa que seamos los gobernantes de Dios aquí en la tierra. Les pongo un ejemplo político. En nuestro país, en Colombia, en la ciudad de Bogotá, tenemos las embajadas de todos los países del mundo. En Estados Unidos está la embajada aquí en Colombia está la embajada de Estados Unidos. Ellos tienen su propia oficina y en esa oficina está el embajador. El embajador de Estados Unidos está en Colombia, ¿verdad? Quienes quieran viajar a Estados Unidos tienen que ir a Bogotá y hacer sus diligencias de visado, pedir la visa en la embajada estadounidense en Bogotá para poder viajar a Estados Unidos. Ojo con esto. No quiere decir que el embajador de Estados Unidos tenga poder para hacer leyes aquí en Colombia o tenga poder para decretar aquí en Colombia, porque simplemente no tiene ese poder, porque él representa otro país, él representa otro gobierno. Entonces, el representante, el embajador, y Pablo dijo que nosotros éramos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, el embajador de Estados Unidos que está en Colombia, él no puede decretar leyes aquí en Colombia. Él simplemente está aquí para dar visa, para dar permiso, para otorgar un visado, sea como turista, sea como residente, sea como estudiante, etcétera, etcétera. Está simplemente para otorgar un visado a los colombianos, para que los colombianos, al obtener esa visa, puedan viajar hacia los Estados Unidos. Punto. El embajador de Estados Unidos, por más poder político que tenga, no tiene el poder ni el derecho de generar aquí leyes. Ellos no pueden declarar ni decretar nada que se haga aquí en Colombia porque no tienen ese poder, no fueron puestos para eso. Nosotros como iglesia somos exactamente lo mismo. La iglesia de Dios, lo que este hombre dijo ahí es una verdad, pero hay que saber entender esa verdad porque él va a tergiversar esa verdad y la va a malenfocar, la va a malinterpretar. Ya les voy a mostrar qué es lo que él va a decir ahí. Entonces, cuando yo entiendo qué es lo que yo soy como iglesia, cuando yo entiendo que yo fui injertado a través de la vid que es Cristo, y que ahora soy la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios,
y que soy o hago parte soy el representante de Dios aquí en la tierra, pero tengo que saber y tengo que entender qué es lo que yo represento y para qué es que fui puesto. Entonces fuimos puestos exactamente para lo mismo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es completamente celestial. ¿Para qué está la iglesia aquí? Quiero que lo vean de esta manera. La iglesia de Jesucristo está en este plano físico, estamos aquí en la tierra, tal cual como una embajada. Somos la embajada de Dios aquí en la tierra, donde la gente que no conoce a Dios, al venir a la iglesia, adquiere conocimiento de Dios, y lo que nosotros como iglesia hacemos al predicar el evangelio es otorgarle una visa a ese hombre que no conoce a Dios, para que ese hombre pueda viajar al cielo, por decirlo de alguna manera, para que ese hombre obtenga salvación después de su muerte. Hacemos casi exactamente lo mismo, viéndolo desde un punto de vista espiritual, obviamente hablando, comparado a lo que hace la embajada de cualquier país aquí en Colombia. Entonces, él está diciendo una verdad, pero mire cómo va a malinterpretar esa verdad. Escuchemos. The church is God's legal representative here on earth. ¿Qué tal si ahora mismo, what if right now, hacemos un decreto? We make a decree. John, por favor, me suban el volumen. Can you put the volume up, John, please? Vamos a hacer un decreto. We're going to make a decree to command that virus to die. Para ordenar que ese virus se muera. Que se muera. Bueno. Entonces él dice, nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Ok, eso suena bien, repito, es cierto, pero él lo está malinterpretando. Claramente nos damos cuenta que él cree, este señor cree, entiende y enseña que entonces la iglesia tiene un poder aquí en la tierra, desconociendo completamente el contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a quién es el príncipe de este mundo. Hay un texto que quiero llevarlos ahí. Voy a buscarlo aquí por un momento. Hay un texto. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, vamos allí, quiero llevarlos allí. Vamos aquí. Efesios, está en Efesios capítulo 2. Capítulo 2, en el verso 2. Dice el verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Pablo está hablando aquí de la manera como antes vivían la iglesia en Éfeso. Pablo le dice, en el verso 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el verso 2 Pablo les recuerda cómo era la vida de ellos antes. Y les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, de este sistema, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, quien tiene el completo control y dominio de este mundo, de este sistema. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice allí Pablo. Entonces, hay algo importante que veo que este hombre está pasando por alto. Veo que este hombre da una interpretación completamente errónea a lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra, sí, pero eso no quiere decir que tengamos poder y autoridad sobre Satanás, en el sentido de que la iglesia, nosotros como iglesia no fuimos llamados a quitarle el poder a Satanás sobre este sistema, sobre este mundo en el cual vivimos. Ese no fue en ningún momento el llamado
de nuestro Señor Jesucristo a nosotros como su iglesia. Su iglesia no fue establecida para eso, para quitarle el gobierno a Satanás de este mundo. No. Eso es un error doctrinal, eso es un error, un gravísimo error teológico que hoy existe en muchas denominaciones y en muchísimas congregaciones. Entonces, este hombre cree que la iglesia es llamada a quitarle el poder que Satanás tiene y que ejerce hasta esta fecha, hasta este mismo momento en que yo estoy haciendo este video sobre este mundo. ¿Quién gobierna en este mundo? El diablo. Este mundo no es gobernado por Dios. Este mundo, repito, no es gobernado por Dios. Aunque eso suene raro para mucha gente. Y entonces aquí donde vienen muchas preguntas. Pero bueno, y no es que Dios es poderoso, y no es que Dios repito, es todopoderoso, y no es que Él es soberano. Sí, Él es eso. Él es todopoderoso y también es soberano, pero el poder que Satanás tiene le fue otorgado. O sea, el poder que Satanás tiene sobre este mundo le fue otorgado por Dios. Satanás opera con su poder bajo el poder de Dios, o sea, con el permiso de Dios. Satanás no gobierna por encima de Dios, él gobierna bajo el poder, bajo la premisa, bajo el permiso que Dios le dio para gobernar este mundo. Entonces, este hombre tergiversa una verdad bíblica. Entonces, ya ven ustedes qué es lo que él está planteando. Entonces, ya él plantea el problema del coronavirus. Entonces él dice, si la iglesia de Dios es llamada, somos los representantes de Dios aquí en la tierra, pues tenemos poder para hacer lo que nosotros se nos venga en gana. Entonces simplemente digámosle al coronavirus que se vaya y asunto arreglado. Mire lo que va a decir. Ahora, when you're dealing with this, cuando estás lidiando con esto, ¿sabe cómo vimos este virus came? Una serpiente picó a una persona. A snake bit a person. So that's the devil's virus. Ese es el virus del diablo. I want your spirit to rise up within you. Quiero que su espíritu se levante dentro de sí. 3 minutos. Yo voy a declarar. I will declare. I have authority as an apostle to the nations. Tengo autoridad como apóstol a las naciones. And you guys, ustedes, you do a prayer. Tú ora For repentance for the Chinese people. de arrepentimiento por el pueblo chino. Wow, escuchen esto. Tengo autoridad como apóstol a las naciones. Mire, hermanos y amigos que me están escuchando. Recuerdan que comenzando el video les dije, cada uno de nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios con responsabilidad, como lo hicieron los hermanos de Berea. La predicación del evangelio, saber entenderla, comprender la palabra de Dios es vital para cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos en medio, repito, del gobierno de Satanás. Y ese gobierno satánico que predomina en este mundo ha permeado tristemente aún la iglesia del Señor. Dentro de cada congregación, dentro de cada denominación, hay hombres y mujeres que están siendo guiados por Satanás para llevar a la iglesia del Señor a una debacle espiritual, que es lo que el apóstol Pablo denomina como los tiempos de la apostasía, los tiempos donde muchos no iban a querer sufrir la sana doctrina. Son estos tiempos. Este hombre es un hombre que se ha autodenominado apóstol. Y sé que muchos cristianos hoy aceptan el ministerio apostólico en estos tiempos, sin entender, sin comprender, sin ir a la escritura, a escudriñar y mirar si realmente en estos tiempos o para estos tiempos el ministerio apostólico todavía funciona. Entendiendo a lo que él se refiere cuando él dice, yo soy apóstol a las naciones. La palabra apóstol significa enviado, es un mensajero. Entonces, yo lo estoy hablando es en el contexto de lo que ellos creen, porque ellos, cuando ellos asumen el concepto apóstol, ellos están autodenominando, se están ¿cómo lo digo? Se están ellos mismos dando un poder que solamente lo tuvieron, bueno, no sé si me equivoco, 13 hombres. Solo lo tuvieron 13 hombres. Que fueron los apóstoles de Jesucristo. ¿Cuál era ese poder? Uno de esos poderes que los apóstoles tenían
era el poder de hacer milagros, señales y prodigios. Eso es un tema muy interesante que en algún momento yo les voy a tocar y se los voy a compartir. Ellos fueron revestidos con el Espíritu Santo y fueron revestidos con un poder especial que lo tuvieron ellos, no lo tiene la iglesia hoy. Ellos fueron revestidos con el propósito de que la gente creyera el mensaje que ellos daban, porque nadie conocía a Jesús, nadie había escuchado a Jesús a los lugares donde ellos iban. Entonces ellos fueron revestidos con un poder especial para hacer milagros, señales y prodigios. O sea, ¿en qué radicaba ese poder? Voy a decírselos de manera sencilla para que me entiendan. Si a Pedro le hubiera dado la gana ir a un hospital e imponer sus manos sobre cada enfermo, todos los enfermos eran sanados. O sea, era un poder a discreción. A donde ellos ponían sus manos, el enfermo era sanado. Ese poder no lo tiene la iglesia hoy. Y si ese poder lo tiene la iglesia hoy, y si alguien, por favor, que está viendo este video, dice ese calvo está en un grave error, porque yo sí tengo ese poder, entonces yo le digo a usted, amado hermano, amigo, que por favor me deje su número telefónico en un comentario en el video para yo poderle contactar. Pues hombre, porque me gustaría que usted viniera aquí a la ciudad de Cali y que nos vayamos a las clínicas y a los hospitales para que usted imponga manos en todas las unidades de cuidados intensivos de clínicas y hospitales en mi ciudad y por qué no en este país, para que toda la gente sea sana. Eso no pasa, eso es mentira. Entonces, este tipo de hombres, estos hombres mal llamados apóstoles de Dios, se han autodenominado apóstoles para obtener poder, para obtener gloria, para obtener un reconocimiento a manera de pirámide, donde la cantidad de gente ignorante los eleva hasta un punto donde ellos están en el pico. En ese punto, todo lo que ellos digan, eso es lo que ellos enseñen, eso es, porque les recuerdo que uno de los poderes y los privilegios que los apóstoles tenían al comienzo de la iglesia, en el primer siglo, es que los apóstoles fueron puestos por el Señor Jesucristo para que ellos pusieran un fundamento. El apóstol Pablo dijo, nosotros pusimos el fundamento, de ahí para allá cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica, pero el fundamento, dijo el apóstol Pablo, que eran las doctrinas fundamentales, dijo el apóstol Pablo, parafraseando, las pusimos nosotros. ¿Por qué hoy no necesitamos apóstoles? Porque los apóstoles entonces fueron puestos en la iglesia del primer siglo para que ellos pusieran el fundamento. Estos hombres se hacen llamar apóstoles y por eso es que ellos han tergiversado el cristianismo y han traído una cantidad de herejías y de mentiras con las cuales han engañado a las personas. Porque ellos quieren poner otro fundamento. Entonces ellos dicen, yo soy apóstol, y entonces llevan a la gente, entonces llevan al incauto, al ignorante, y le dicen, venga, yo les muestro por la Biblia que los apóstoles tenían el poder de poner el fundamento. Entonces yo soy apóstol ahora, y Dios me dijo, yo tuve un sueño, yo soñé, tuve una nueva revelación que Dios me dijo, entonces yo pongo el fundamento. Entonces estos hombres están poniendo hoy un nuevo fundamento, nuevas visiones, nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones de la escritura. Entonces todo esto lo hacen con el deseo de ganar poder, de que muchas congregaciones se adhieran a ellos, que este es mi apóstol y etcétera, 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 para ganar dinero. Este es uno de los hombres más ricos, de los ministros mal llamados evangélicos, y lo digo con vergüenza, pero es nuestra realidad y tenemos que asumirla. Este es otro que ha dado su vida, su esposa, el testimonio, su manera de vivir, opulenta, llena de lujos, de excentricidades, pues simplemente ha sido, este tipo ha sido uno de los hombres que ha dado muchísimo mal de qué hablar del cristianismo verdadero. Pero algún día Dios le tomará cuentas a este hombre por eso. Entonces este personaje, espero hayan entendido un poquitico lo que les expliqué. Entonces este personaje se autodenomina apóstol, enviaba a las naciones. Entonces él se cree con el poder, él cree que él tiene el poder que tenían los apóstoles que verdaderamente fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces escuchen esto. Un minuto. Because that came because there was an open door. Porque eso vino por una puerta abierta. So you do the prayer. Haz la oración. Representing China. Representando a And then we China. pray. Y entonces oramos. I Hagámoslo. want your spirit to like the militant parts. Quiero que su espíritu del área militante. La iglesia perdió la parte militante. The church lost its militancy. Está muy femenina. It's very feminine. La iglesia necesita la masculina. The church needs that masculinity. Uno acá, el otro lado. One here. Necesitamos eso. We need that. De aquí From here, podemos maldecir ese virus. we can curse that virus. Can we do it? ¿Podemos hacerlo? Write the time. Escriba la De hora. aquí From here, hemos orado por 15 huracanes que venían a Miami. we pray for 15 hurricanes coming to Miami. Y cuando los cancelamos, When we canceled them, se desviaron, they left, se deshicieron, they became nothing, fueron al fondo del mar. or they went to the bottom of the sea. Eso es mentira. Esos huracanes llegaron a Estados Unidos, entraron a Miami e hicieron catástrofe. De hecho, hay videos donde él les aparece cancelando y decretando que se deshace. Y mentira, el huracán llegó a Miami. I need your help. Necesito su ayuda. Are we ready? ¿Listo? Dile a que te lado que te salga lo masculino. Tell your neighbor, let that masculinity come out. Que te salga lo militante, la guerra. No, let that warfare, the militant part come out. Okay, go. In English, right? What was that? In English? In English, yes. Do it in English. No, don't translate. Just quick. 2 minutes, 3 minutes, quick. Lord, we come before you today, Lord, and we, right now, we pray, please forgive the sin of the Chinese people. Lord, we pray that... Y aquí entonces ellos comienzan a hacer una oración para terminar decretando que el coronavirus se tiene que ir. The government has sinned against you. They have done us as we stand between the living and the dead. We pray right now, Lord, do something among us. Let your blood lift up your head to the heavens. Padre, en el nombre de Jesús, ore lengua. Father, in the name of Jesus, En el nombre de in the name Jesucristo, of Jesus Christ, vengo en el mundo del Espíritu. I come in the spirit realm. Vengo en el mundo del I Espíritu. come in the spirit realm. Te tomo la autoridad I take authority como apóstol a las naciones. as apostle to the nations. Tomo autoridad. I take authority. Somos la iglesia que representa a Jesús. We are the church representing Jesus. We are the legal entity of Jesus Christ on the earth. Somos la entidad legal de Jesucristo aquí en la tierra. We have power and authority. Tenemos poder y autoridad. Tu palabra dice, Your word says, todo lo que ates en la tierra everything you bind on earth será atado en los cielos. Uy, 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 esto está bueno. Se puso buenísimo. Voy para allá. Este hombre acaba de citar, no había visto este pedazo, no lo había visto, pero quiero ponerles el ejemplo del error en el cual este hombre cae y lleva a muchos a ese mismo error. Vamos a mirar, algo aquí. Vamos a ir al texto que este hombre está usando, a ver si lo está usando bien, a ver si lo está interpretando bien y le está dando una correcta aplicación a ese texto. Vamos a mirar. Ese texto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 18. Vamos ahí. Vamos ahí. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, vamos a leer desde el verso 15. Escuchen esto. Él está citando Mateo 18, 18, que está aquí está, miren. Dice, de cierto os digo, dijo Jesús, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es el texto que él acaba de citar. ¿Por qué le digo, vamos a leer el texto? Escúcheme lo que les voy a decir.
Aquí se me abrió la oportunidad para una excelente enseñanza. Escúchenme aquí. Este es el problema de cuando una persona cita un texto bíblico fuera de su contexto, le da una mala interpretación, y si yo le doy a un texto una mala interpretación, pues le voy a terminar dando una mala aplicación. Al comienzo de este video les dije, les voy a hablar acerca de las diferencias que hay entre una interpretación y una aplicación. Cuando nosotros leemos la escritura, la palabra de Dios, tenemos que hacernos esta pregunta, o yo lanzo esta pregunta. ¿Cuántas interpretaciones tiene un texto bíblico? ¿2, 3, 4, 5? No. La palabra de Dios, cada texto bíblico, cada porción de la palabra de Dios tiene una sola interpretación. No pueden haber dos. De un texto bíblico no pueden haber dos interpretaciones. Me explico. No es que yo como pastor cojo un tema, un texto bíblico y yo diga, este texto lo que quiere decir es esto. Cuando yo les hablo de la interpretación, es poder entender qué fue lo que había en el corazón del Espíritu Santo, quién fue que inspiró ese texto, esa palabra, qué fue lo que el Espíritu Santo quiso enseñarme a mí cuando inspiró eso que está ahí escrito. Eso es darle una interpretación correcta a la palabra. Repito, eso es poder entender el mensaje para lo cual ese texto fue escrito. Ahí es cuando yo interpreto bien lo que estoy leyendo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es aplicar eso que yo estoy leyendo. Entonces, por eso le dije, ¿cuántas interpretaciones tiene un texto bíblico? Tiene una. Ese es el desafío que todos nosotros tenemos, de escudriñar la escritura. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. Ahora, ¿cuántas aplicaciones tiene un texto? Aplicaciones sí puede tener 2, 3 y puede tener muchísimas aplicaciones. ¿Cuál es el problema, señoras y señores, hermanos y amigos? Que cuando yo no le doy una correcta interpretación a un texto de la Biblia, entonces termino dándole una mala aplicación. Esto es lo que el señor Guillermo Maldonado está haciendo. Le da una mala interpretación a un texto bíblico, entonces si se interpreta de una manera errónea, se aplica, su aplicación también va a ser de una manera errónea. Entonces, lo importante es yo darle una buena interpretación a la palabra, y si yo interpreto bien un texto, las aplicaciones que yo le voy a dar a un texto bien interpretado, pues van a ser aplicaciones correctas. No sé si me hice entender, pero les voy a poner un ejemplo. Él acaba de citar un texto. Todo lo que atares en el cielo será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, que es el texto que estamos mirando. Vamos allí nuevamente. El verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado, dice el texto, en el cielo. ¿Ok? Es lo que él acaba de decir. Entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, excelente. Eso quiere decir que yo puedo coger el coronavirus y lo ato y lo echo fuera de Colombia, lo echo fuera del planeta y ya. Simplemente cojamos así al cáncer, desechemos el cáncer, atemos entonces al cáncer, atemos la diabetes, atemos cada problema y cada circunstancia difícil, cada enfermedad. Simplemente atémoslo porque está escrito. Entonces él cita este texto bíblico, pero lo interpreta de una manera nefasta. Porque el texto no está hablando que todo lo que a mí me dé la gana atar, entonces va a ser atado. No es lo que el texto está diciendo. Vamos al contexto. Cuando analizamos el contexto, dice el verso 15, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la interpretación de este texto? Pues Jesús está haciendo referencia a un momento de disciplina
dentro de sus discípulos, digámoslo, dentro de la iglesia. El contexto en el cual Jesús está hablando es un momento de disciplina. Es cuando yo voy a disciplinar a una persona. Al atar a esa persona en términos contextuales de eclesiología de nuestra iglesia, pues simplemente está hablando al hecho de la disciplina cuando por causa del pecado alguien entra en disciplina y se le es quitado, digamos, privilegios dentro de la iglesia. Entonces, al quitarle privilegios, cortar esos privilegios, se ata a esa persona. Entonces, atarla es simplemente quitarle, digamos, algunos privilegios que la persona tenía y se le quitan a causa de su pecado, de la consecuencia de su pecado. Entonces, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Entonces, él está hablando es en el contexto de una disciplina. Cuando yo disciplino a alguien, en base a ese contexto es que Jesús está hablando. Cuando yo disciplino a alguien, simplemente al quitarle los privilegios, lo estoy atando, no, le estoy impidiendo hacer lo que él antes hacía. Esa acción que yo estoy haciendo, dice Jesús, es valorada, es aceptada, es consecuente con el cielo. Es como si Jesús estuviera diciendo, en otras palabras, para que me entiendan, si ustedes disciplinan a alguien con justo juicio, déjenme decirles que el cielo atenderá, apoyará esa disciplina. Cuando ustedes le quiten la disciplina, ustedes lo estarían desatando. Entonces, el poder que él tenía, que venía del cielo, también será desatado en el cielo, y ese hombre o esa mujer va a poder volver a hacer lo que antes hacía. Bueno, no sé si me entendieron eso, pero ese es el contexto en el cual Jesús está hablando. Ese es en el contexto de la disciplina. Eso no es un texto bíblico para yo creerme que yo tengo el poder de que yo puedo atar lo que a mí se me dé la gana atar aquí en la tierra y simplemente va a ser atado porque, repito, entonces pongámonos a atar todas las enfermedades, pongámonos a atar todo lo que nos está ocasionando problemas y ya sería como algo mágico. Pero sigamos viendo entonces a este personaje. Levanta ahora mi lengua. Todo lo que haces en la tierra será dado en los cielos. Right now in the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. I come in the spirit dimension. I take dominion. I said I take dominion. I take dominion. Father, the Bible says the kingdom of God, we take it by force. We are under the covenant of Jesus Christ. Somos parte de ese gobierno. Y en el nombre de Jesús, toda autoridad sobre todo espíritu demoníaco. Every demonic spirit behind that coronavirus. En el nombre de Jesús, we command the spirit. Come out. Ordenamos a ese espíritu, ya. Terminamos el problema. Vete, come out. Vete, come out. Vete. In the name of Jesus, I command that virus. Ordeno que ese virus die. Se muere. Die. Se muere. Die from the roots. Se muere de la raíz. Die from the seed. Se muere de la semilla. Right now. Ahora. Y el demonio detrás de ese virus lo echo fuera. Y ordeno ahora mismo. Stop. Para. Stop. Para. Stop. Para. Stop. Para. Stop. Para en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Rompe el virus. Se seca. Se Se muere. seca ese virus, ya que estaba gordo, o sea que el virus estaba gordo. Ya les dijo que se tenía que secar. Berriondo, estaba gordo, ya se hace. Que se transfiera más. Whatever the bind on earth is bound in heaven. Y vuelve y cita mal la palabra. ¿Ve? Ese es el problema que hay. Y mucha gente no lo entiende. Y así como este ejemplo que yo les estoy mostrando aquí, hay muchísimos, pero muchísimos ejemplos, donde han llevado a muchos a errar, a creerse lo que no son, a creer en un evangelio que no existe, en un mensaje que tampoco existe. Y ahora mismo, I declare
dijo, declara ilegal, su propagación en la tierra y en el pueblo de China. Y ahora mismo, todos los enfermos del virus, Oiga. sean sanos. Todos los enfermos del virus sean sanos. Este hombre es osado y atrevido. Envío la palabra. Envío la palabra. Lo declaro sano. Yo me pregunto esa palabra por dónde irá a viajar, irá por aire, irá por mar, irá por tierra, por dónde la habrá enviado. Claro, right now, ordeno todo virus, se seca, se muere, envío la palabra, en el nombre de Jesús, gracias Jesús, yours is the glory, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la adoración, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Oiga pues, tremendo. Final del cuento, señoras y señores, pues simplemente eso no pasó. Él es pastor en Miami, Florida, y todos ustedes saben que Estados Unidos es el país en América que está atravesando por las circunstancias más difíciles de gente infectada y gente muerta. Y la escritura dice que cuando un profeta diga que Dios dijo y que suelte una palabra como esas, y si esa palabra no se cumple, pues la escritura misma dice que ese hombre, el que la dijo, no es un profeta de Dios. De modo que este hombre se ha equivocado en tantas veces, pero la cantidad de ignorantes que andan por ahí le siguen creyendo como un hombre de Dios, como un tremendo apóstol de Dios y como un hombre que tiene poder y que manifiesta y ministra el poder de Dios. Bueno, este es el comienzo de este tema. Espero que hasta este puntico esto haya sido de bendición para ustedes. No hemos terminado, apenas estamos comenzando. Les invito a que no se pierdan la segunda parte de este tema. Que el Señor les continúe bendiciendo.